Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Solicitamos de la manera más atenta al maestro Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública, dirija un mensaje a los participantes en este evento. Muy buenos días a todas ustedes y a todos. Sean bienvenidos aquí a su casa, que es la Secretaría de Educación Pública. Para mí es un honor y es un gusto que puedan estar aquí en este edificio tan hermoso que nos heredó el primer secretario de Educación, José Vasconcelos, con estos murales y estos frescos espectaculares, del muralista Montenegro, y que estén ustedes aquí. Esta es su casa. Y les doy la más cordial bienvenida a ella. A ustedes, que como lo decía con mucho orgullo hace un momento el doctor Luis Ignacio Sánchez y también el subsecretario Javier Treviño, ustedes que sin duda son, y lo han demostrado, los mejores supervisores, los más profesionales que tenemos en todo el país. Y que por lo mismo ustedes son un ejemplo de lo que queremos lograr a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Lo que ustedes han conseguido aquí en el Distrito Federal, a través de su empeño y de su profesionalismo, es algo de lo que queremos replicar en todo el país. Este plan que se ha presentado, para muchos de ustedes sé que no es ajeno, porque muchos de los temas que aquí se están presentando son políticas de vanguardia que se han venido instrumentando en la Ciudad de México desde hace tiempo y que a ustedes les ha tocado precisamente poderlos cristalizar y llevarlos a la realidad. Pero esa no es la condición de todo el país. Y parte fundamental de la reforma educativa es que logremos que el desempeño y la capacidad de las instituciones, de los maestros, de las maestras y de todo el sistema educativo pueda mejorar y pueda ser mucho más parejo y equitativo. Y en ese sentido, reitero, lo que se ha hecho aquí en la Ciudad de México y que ustedes han hecho se ha convertido y es un ejemplo para todo el país. Empezaba su participación el doctor Luis Ignacio Sánchez refiriendo lo que yo he venido diciendo en diversos momentos. Y ayer lo repetía cuando presentamos este programa de la Escuela al Centro. Nos encontramos en un momento fundamental para la educación del país, pero además nos encontramos frente a una oportunidad que muy pocas veces se tiene en la historia de un país, que es la oportunidad de hacer una transformación muy profunda, integral y de fondo del sistema educativo. Son pocos los momentos en la historia, no solo de nuestro país, sino de cualquier país en el mundo, que se tienen las condiciones para lograrlo. Y hoy esa es precisamente la condición que tenemos en México. Gracias a que tenemos ya aprobada una reforma educativa que nos da los sustentos legales para esta transformación, desde la Constitución hasta las leyes, la Ley General de Educación con las transformaciones que tuvo y las dos nuevas leyes que se crearon, la del servicio profesional docente y la de evaluación. Tenemos hoy el marco jurídico, los asideros para poder hacer esa transformación. Pero además contamos con otro apoyo sumamente valioso, un apoyo que, hay que decirlo, no siempre se ha tenido, y es un apoyo y un respaldo absoluto del presidente de la República. Para el presidente de la República, para el presidente Enrique Peña Nieto, la educación y la reforma educativa es la prioridad número uno de su gobierno. Y no solamente lo ha dicho en discursos, lo está demostrando en los hechos. Muchos de los cambios que estamos logrando, que como ustedes lo saben, mejor que nadie ustedes lo saben, porque ustedes lo han vivido y lo experimentan, lo complicado que es lograr cambios en el sistema educativo, las resistencias que existen para esos cambios. Los avances que hemos tenido han sido gracias a que hay un respaldo absoluto del jefe del Estado mexicano para lograr esa transformación.
Entonces, cuando tenemos el marco jurídico apropiado, tenemos un apoyo absoluto y decidido del presidente de la República al ser la educación su gran prioridad. Tenemos un momento en donde también, y hay que decirlo y lo quiero reconocer, tenemos a un sindicato, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y a un líder que es el maestro Juan Díaz, que también han entendido la importancia de esta transformación educativa y se han sumado a ella. Cuando tenemos esas condiciones, no nos podemos equivocar. El secretario de Educación no puede no cumplir con su tarea de hacer esta gran transformación. Pero no podemos solos. Requerimos del concurso de todos los actores del sistema educativo. Requerimos el apoyo y el concurso, sin lugar a dudas, de todos los maestros y de las maestras de México, quienes en su gran mayoría se están sumando cada vez más a este cambio y a esta transformación, y ustedes lo han vivido. Por ejemplo, a nivel nacional, y es el caso de la Ciudad de México, más del 95% de los maestros han acudido a las evaluaciones, demostrando su compromiso, a pesar de que sin duda es un cambio y todos los cambios generan preocupaciones. Los maestros están cumpliendo en su gran mayoría. Cuando tenemos esta oportunidad, decía, no podemos fallar, no le podemos fallar al país, no le podemos fallar a los niños, a las niñas y a los jóvenes, no le podemos fallar. Y necesitamos hacer este cambio entre todos. Decía, necesitamos a los maestros y a las maestras, necesitamos a los directores, necesitamos a los padres de familia con una participación informada y responsable. Necesitamos, por supuesto, a toda la sociedad, a los expertos, a los pedagogos, y sin lugar a dudas y de manera central, los necesitamos a ustedes, necesitamos a los supervisores de todo el país. Ustedes cumplen una función fundamental para que la educación pueda funcionar y sea de calidad en todo el país. Ustedes, por un lado, se dedican a evaluar y precisamente a supervisar que las escuelas y los maestros cumplan con su responsabilidad y vayan avanzando. Pero además, también cumplen con una función de darle un acompañamiento y un apoyo técnico-pedagógico a las escuelas del país. Y además, ustedes se convierten en la pieza, en el instrumento fundamental para tener un enlace entre la autoridad educativa y lo que sucede en las escuelas. Yo he dicho en diversas ocasiones que los maestros y las maestras de México son la columna vertebral del sistema educativo y en muchos aspectos la columna vertebral del Estado mexicano. Si esos son los maestros, ustedes, los supervisores, son el sistema neurálgico del sistema educativo. Son ustedes quienes tienen la información de lo que sucede en las escuelas y son ustedes quienes la transmiten a la autoridad. Y son ustedes quienes logran o acompañan a las escuelas para que puedan mejorar y cumplan con sus metas. Y son quienes nos dan la información de qué es lo que necesitamos hacer, qué es lo que necesitamos corregir, qué es lo que necesitamos mejorar. Y en ese sentido, en esta gran transformación educativa, en donde este plan de la escuela al centro, que ustedes conocen muy bien, porque este planteamiento de que la escuela esté en el centro del sistema educativo es algo que ustedes han venido desarrollando en la Ciudad de México. Son ustedes la parte fundamental para que esto funcione. Va a ser a través de ustedes como vamos a poder saber si las escuelas van avanzando en su nuevo modelo de organización o no. Es a través de ustedes como vamos a saber si la transferencia que haremos de recursos a las escuelas está funcionando o no. Va a ser a través de ustedes que sabremos si los consejos técnicos escolares están cumpliendo con su función o no. Es a través de ustedes también como sabremos si los consejos de participación social están también cumpliendo con su responsabilidad. Será a través de ustedes también como se decida, y ustedes tendrán un papel fundamental en el calendario que terminen escogiendo las escuelas. Sé que existe inquietud de qué va a pasar ahora que se flexibiliza el calendario y las escuelas, ya lo explicó aquí muy bien el subsecretario Javier Treviño,
bajo el mismo número de horas, puedan decidir entre mantenerse con los 200 días y la jornada que actualmente tienen, o si cambian a uno de 185 días con una jornada ampliada. Es muy importante decirles que las escuelas que decidan optar por el calendario de 185 días con una jornada más amplia tendrán que someter un plan a la autoridad educativa y tendrán que decirnos qué es lo que pretenden hacer en esos 185 días. Y ustedes van a ser fundamentales, y la opinión que ustedes tengan de las escuelas que están a su cargo, de si esa escuela amerita pasar a un programa de 185 días con una jornada más amplia, o es más conveniente por diversos motivos que se quede en un calendario de 200 días con la jornada como sucede hoy en día, son ustedes. Ustedes y todos los supervisores del país van a tener esa función que va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque son ustedes quienes conocen a sus escuelas y son ustedes quienes nos van a decir: esta escuela está haciendo un buen planteamiento para cambiar a un calendario de 185 días. Esta escuela sí puede pasar a 185 días. O van a ser ustedes las que nos digan: consideramos que es mejor que por el momento esta escuela se conserve en un calendario de 200 días. De ese tamaño es la responsabilidad y la importancia que ustedes tienen para esta transformación educativa. Y sé que los retos pueden sonar grandes, lo son para todos. Precisamente de eso se trata. Los grandes cambios no se hacen si no vencemos barreras, si no vencemos retos. Pero creo que ustedes han demostrado desde hace tiempo que es posible con grandes retos. Aquí, en la Ciudad de México, ustedes fueron pioneros con las jornadas ampliadas. Y cuando eso inició, mucha gente era escéptica y decía: ¿cómo va a funcionar esto? Y ustedes han demostrado que sí se puede. Y hoy las jornadas ampliadas ya están en todo el país. Y ya también están en las escuelas de tiempo completo. Eso era un reto inmenso. Recuerden cuando esto sucedió y ustedes lo lograron. Sé que ahora parece un reto importante, por ejemplo, este tema de un calendario más flexible. Pero creo que vamos a demostrar que sí se puede y que sí lo vamos a lograr. Un reto el que fortalezcamos a los consejos técnicos escolares, pero estoy convencido de que sí se va a poder. Un reto el que podemos involucrar de una manera informada y responsable a los padres de familia a través de los consejos de participación social, pero estoy convencido de que van a demostrar que sí se puede y de que sí lo podremos lograr. Un reto el poder construir la nueva plantilla que deberá de tener cada escuela. Un reto que ustedes han demostrado que también se puede lograr, ya que en el Distrito Federal se ha avanzado. Ustedes lo conocen de manera muy significativa en tener esta plantilla en donde se tenga un subdirector administrativo o de gestión escolar, o en donde las escuelas empiecen a contar ya con maestros de inglés o con maestros de educación física para cada escuela, o maestros de lectura. Ustedes lo han logrado en el Distrito Federal. Seguimos teniendo un reto muy grande porque queremos llegar al 100% de las escuelas de esta ciudad y de todo el país. Ustedes son los más avanzados, pero seguimos teniendo un enorme reto para ello. Y sé, porque ahora que he estado haciendo los recorridos por las escuelas, en donde además he tenido la oportunidad de conocer y de convivir con algunos de ustedes, y lo sé porque me lo ha comunicado así el doctor Luis Ignacio Sánchez y el subsecretario Javier Treviño. Y lo sé además de otros supervisores del resto del país que requieren más apoyos para cumplir con su trabajo. Particularmente cuando tenemos enfrente un reto tan grande como el que tenemos enfrente con este programa de la escuela al centro. Ya lo decía ahorita el subsecretario Javier Treviño, pero hay dos cosas que quiero resaltar el día de hoy aquí. Me decía ahorita el doctor Luis Ignacio Sánchez, ya aquí ustedes en la Ciudad de México en promedio tienen a su responsabilidad más o menos 6 escuelas por cada uno de ustedes. En algunas ocasiones es 4, en algunas ocasiones es 8, pero el promedio es alrededor de 6. Esa no es la condición en el resto del país. En el resto del país el promedio de escuela que tiene cada supervisor es de 10 escuelas. Y creo que mejor que nadie ustedes comprenden que esa es una carga demasiado para poder realizar de manera adecuada el trabajo. Vamos a trabajar para que en todo el país logremos un promedio como el que se tiene ya en la Ciudad de México de 6
escuelas por cada supervisor. Hacia allá vamos a caminar. Y un tema adicional que decía aquí el subsecretario Treviño, y que esto será también para ustedes y todos los supervisores del país. Iremos avanzando para que ustedes puedan contar con una persona que los apoye en la gestión y les permita a ustedes concentrarse en sus tareas de supervisión, y que puedan contar también con al menos 1 o 2 ATPs, asesores técnico-pedagógicos, que les permitan y les ayuden a realizar de mejor manera su trabajo para cumplir con esta responsabilidad. Así pues, yo les quiero agradecer, y no es fortuito, y lo quiero decir aquí ante ustedes, y que me ayuden a transmitir este mensaje al resto de los supervisores de la Ciudad de México, pero también de todo el país. No es fortuito que el primer evento que decidí tener después de la presentación de este plan el día de ayer haya sido con ustedes. Decidí tener este evento con ustedes, con los supervisores de la Ciudad de México, que representan, decíamos, a los mejores supervisores del país, para hacer también una señal al resto de los supervisores de todo México. Este plan, el actor más importante y el actor fundamental para que la escuela al centro se convierta en una realidad cotidiana en nuestro sistema educativo, son ustedes. Y por eso es el primer grupo con el que he decidido reunirme, que pudieran conocer ustedes de primera mano, de manera más puntual y detallada, el plan que presentamos el día de ayer. Yo les pido que nos ayuden a compartirlo con sus compañeros y compañeras y las escuelas que están a su cargo. Pero es también el poderles dar este mensaje. Y simbólicamente, al recibirlos a ustedes en esta su casa, que es la Secretaría de Educación Pública, está recibiendo a todos los supervisores del país en su representación. Así es que yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado aquí. Siéntanse en su casa, bienvenidos, y les agradezco su esfuerzo y el que ahora estaremos haciendo juntos para seguir cumpliendo con esta transformación de la educación de México. Muchas gracias a todos. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Fundamental para la educación del país, pero además nos encontramos frente a una oportunidad que muy pocas veces se tiene en la historia de un país, que es la oportunidad de hacer una transformación muy profunda, integral y de fondo del sistema educativo. Son pocos los momentos en la historia, no solo de nuestro país, sino de cualquier país en el mundo, que se tienen las condiciones para lograrlo. Y hoy esa es precisamente la condición que tenemos en México. Gracias a que tenemos ya aprobada una reforma educativa que nos da los sustentos legales para esta transformación, desde la Constitución hasta las leyes, la Ley General de Educación con las transformaciones que tuvo y las dos nuevas leyes que se crearon, la del servicio profesional docente y la de evaluación. Tenemos hoy el marco jurídico, los asideros para poder hacer esa transformación. Pero además contamos con otro apoyo sumamente valioso, un apoyo que, hay que decirlo, no siempre se ha tenido, y es un apoyo y un respaldo absoluto del presidente de la República. Para el presidente de la República, para el presidente Enrique Peña Nieto, la educación y la reforma educativa es la prioridad número 1 de su gobierno. Y no solamente lo ha dicho en discursos, lo está demostrando en los hechos. Muchos de los cambios que estamos logrando, que como ustedes lo saben, mejor que nadie ustedes lo saben, porque ustedes lo han vivido y lo experimentan, lo complicado que es lograr cambios en el sistema educativo, las resistencias que existen para esos cambios. Los avances que hemos tenido han sido gracias a que hay un respaldo absoluto del jefe del Estado mexicano para lograr esa transformación. Entonces, cuando tenemos el marco jurídico apropiado, tenemos un apoyo absoluto y decidido
del presidente de la República al ser la educación su gran prioridad. Tenemos un momento en donde también, y hay que decirlo y lo quiero reconocer, tenemos a un sindicato, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y a un líder que es el maestro Juan Díaz, que también han entendido la importancia de esta transformación educativa y se han sumado a ella. Cuando tenemos esas condiciones, no nos podemos equivocar. El secretario de Educación no puede no cumplir con su tarea de hacer esta gran transformación. Pero no podemos solos. Requerimos del concurso de todos los actores del sistema educativo. Requerimos el apoyo y el concurso, sin lugar a dudas, de todos los maestros y de las maestras de México, quienes en su gran mayoría se están sumando cada vez más a este cambio y a esta transformación, y ustedes lo han vivido. Por ejemplo, a nivel nacional, y es el caso de la Ciudad de México, más del 95% de los maestros han acudido a las evaluaciones, demostrando su compromiso, a pesar de que sin duda es un cambio y todos los cambios generan preocupaciones. Los maestros están cumpliendo en su gran mayoría. Cuando tenemos esta oportunidad, decía, no podemos fallar, no le podemos fallar al país, no le podemos fallar a los niños, a las niñas y a los jóvenes, no le podemos fallar. Y necesitamos hacer este cambio entre todos. Decía, necesitamos a los maestros y a las maestras, necesitamos a los directores, necesitamos a los padres de familia con una participación informada y responsable. Necesitamos, por supuesto, a toda la sociedad, a los expertos, a los pedagogos, y sin lugar a dudas y de manera central, los necesitamos a ustedes, necesitamos a los supervisores de todo el país. Ustedes cumplen una función fundamental para que la educación pueda funcionar y sea de calidad en todo el país. Ustedes, por un lado, se dedican a evaluar y precisamente a supervisar que las escuelas y los maestros cumplan con su responsabilidad y vayan avanzando. Pero además, también cumplen con una función de darle un acompañamiento y un apoyo técnico-pedagógico a las escuelas del país. Y además, ustedes se convierten en la pieza, en el instrumento fundamental para tener un enlace entre la autoridad educativa y lo que sucede en las escuelas. Yo he dicho en diversas ocasiones que los maestros y las maestras de México son la columna vertebral del sistema educativo y en muchos aspectos la columna vertebral del Estado mexicano. Si esos son los maestros, ustedes, los supervisores, son el sistema neurálgico del sistema educativo. Son ustedes quienes tienen la información de lo que sucede en las escuelas y son ustedes quienes la transmiten a la autoridad. Y son ustedes quienes logran o acompañan a las escuelas para que puedan mejorar y cumplan con sus metas. Y son quienes nos dan la información de qué es lo que necesitamos hacer, qué es lo que necesitamos corregir, qué es lo que necesitamos mejorar. Y en ese sentido, en esta gran transformación educativa, en donde este plan de la escuela al centro, que ustedes conocen muy bien, porque este planteamiento de que la escuela esté en el centro del sistema educativo es algo que ustedes han venido desarrollando en la Ciudad de México. Son ustedes la parte fundamental para que esto funcione. Va a ser a través de ustedes como vamos a poder saber si las escuelas van avanzando en su nuevo modelo de organización o no. Es a través de ustedes como vamos a saber si la transferencia que haremos de recursos a las escuelas está funcionando o no. Va a ser a través de ustedes que sabremos si los consejos técnicos escolares están cumpliendo con su función o no. Es a través de ustedes también como sabremos si los consejos de participación social están también cumpliendo con su responsabilidad. Será a través de ustedes también como se decida, y ustedes tendrán un papel fundamental en el calendario que terminen escogiendo las escuelas. Sé que existe inquietud de qué va a pasar ahora que se flexibiliza el calendario y las escuelas, ya lo explicó aquí muy bien el subsecretario Javier Treviño, bajo el mismo número de horas puedan decidir entre mantenerse con los 200 días y la jornada que actualmente tienen
o si cambian a uno de 185 días con una jornada ampliada. Es muy importante decirles que las escuelas que decidan optar por el calendario de 185 días con una jornada más amplia tendrán que someter un plan a la autoridad educativa y tendrán que decirnos qué es lo que pretenden hacer en esos 185 días. Y ustedes van a ser fundamentales, y la opinión que ustedes tengan de las escuelas que están a su cargo, de si esa escuela amerita pasar a un programa de 185 días con una jornada más amplia, o es más conveniente por diversos motivos que se quede en un calendario de 200 días con la jornada como sucede hoy en día, son ustedes. Ustedes y todos los supervisores del país van a tener esa función que va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque son ustedes quienes conocen a sus escuelas y son ustedes quienes nos van a decir: esta escuela está haciendo un buen planteamiento para cambiar a un calendario de 185 días. Esta escuela sí puede pasar a 185 días. O van a ser ustedes las que nos digan: consideramos que es mejor que por el momento esta escuela se conserve en un calendario de 200 días. De ese tamaño es la responsabilidad y la importancia que ustedes tienen para esta transformación educativa. Y sé que los retos pueden sonar grandes, lo son para todos. Precisamente de eso se trata. Los grandes cambios no se hacen si no vencemos barreras, si no vencemos retos. Pero creo que ustedes han demostrado desde hace tiempo que es posible con grandes retos. Aquí, en la Ciudad de México, ustedes fueron pioneros con las jornadas ampliadas. Y cuando eso inició, mucha gente era escéptica y decía: ¿cómo va a funcionar esto? Y ustedes han demostrado que sí se puede. Y hoy las jornadas ampliadas ya están en todo el país y ya también están en las escuelas de tiempo completo. Eso era un reto inmenso. Recuerden cuando esto sucedió y ustedes lo lograron. Sé que ahora parece un reto importante, por ejemplo, este tema de un calendario más flexible, pero creo que vamos a demostrar que sí se puede y que sí lo vamos a lograr. Un reto el que fortalezcamos a los consejos técnicos escolares, pero estoy convencido de que sí se va a poder. Un reto el que podemos involucrar de una manera informada y responsables a los padres de familia a través de los consejos de participación social, pero estoy convencido de que van a demostrar que sí se puede y de que sí lo podremos lograr. Un reto el poder construir la nueva plantilla que deberá de tener cada escuela. Un reto que ustedes han demostrado que también se puede lograr, ya que en el Distrito Federal se ha avanzado. Ustedes lo conocen de manera muy significativa en tener esta plantilla en donde se tenga un subdirector administrativo o de gestión escolar, o en donde las escuelas empiecen a contar ya con maestros de inglés o con maestros de educación física para cada escuela o maestros de lectura. Ustedes lo han logrado en el Distrito Federal. Seguimos teniendo un reto muy grande porque queremos llegar al 100% de las escuelas de esta ciudad y de todo el país. Ustedes son los más avanzados, pero seguimos teniendo un enorme reto para ello. Y sé, porque ahora que he estado haciendo los recorridos por las escuelas, en donde además he tenido la oportunidad de conocer y de convivir con algunos de ustedes, y lo sé porque me lo ha comunicado así el doctor Luis Ignacio Sánchez y el subsecretario Javier Treviño. Y lo sé además de otros supervisores del resto del país que requieren más apoyos para cumplir con su trabajo. Particularmente cuando tenemos enfrente un reto tan grande como el que tenemos enfrente con este programa de la escuela al centro. Ya lo decía ahorita el subsecretario Javier Treviño, pero hay dos cosas que quiero resaltar el día de hoy aquí. Me decía ahorita el doctor Luis Ignacio Sánchez, ya aquí ustedes en la Ciudad de México en promedio tienen a su responsabilidad más o menos 6 escuelas por cada uno de ustedes. En algunas ocasiones es 4, en algunas ocasiones es 8, pero el promedio es alrededor de 6. Esa no es la condición en el resto del país. En el resto del país el promedio de escuela. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Solicitamos de la manera más atenta al maestro Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública, dirija un mensaje a los participantes en este evento.
Muy buenos días a todas ustedes y a todos. Sean bienvenidos aquí a su casa, que es la Secretaría de Educación Pública. Para mí es un honor y es un gusto que puedan estar aquí en este edificio tan hermoso que nos heredó el primer secretario de Educación, José Vasconcelos, con estos murales y estos frescos espectaculares, del muralista Montenegro, y que estén ustedes aquí. Esta es su casa y les doy la más cordial bienvenida a ella. A ustedes, que como lo decía con mucho orgullo hace un momento el doctor Luis Ignacio Sánchez y también el subsecretario Javier Treviño, ustedes que sin duda son, y lo han demostrado, los mejores supervisores, los más profesionales que tenemos en todo el país, y que por lo mismo ustedes son un ejemplo de lo que queremos lograr a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Lo que ustedes han conseguido aquí en el Distrito Federal a través de su empeño y de su profesionalismo es algo de lo que queremos replicar en todo el país. Este plan que se ha presentado para muchos de ustedes sé que no es ajeno, porque muchos de los temas que aquí se están presentando son políticas de vanguardia que se han venido instrumentando en la Ciudad de México desde hace tiempo y que a ustedes les ha tocado precisamente poderlos cristalizar y llevarlos a la realidad. Pero esa no es la condición de todo el país, y parte fundamental de la reforma educativa es que logremos que el desempeño y la capacidad de las instituciones, de los maestros, de las maestras y de todo el sistema educativo pueda mejorar y pueda ser mucho más parejo y equitativo, y en ese sentido, reitero, lo que se ha hecho aquí en la Ciudad de México y que ustedes han hecho se ha convertido y es un ejemplo para todo el país. Empezaba su participación el doctor Luis Ignacio Sánchez refiriendo lo que yo he venido diciendo en diversos momentos, y ayer lo repetía cuando presentamos este programa de la Escuela al Centro. Nos encontramos en un momento fundamental